Zona América, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro transmitiendo desde los estudios de Promo Estéreo, aquí en la Colonia Roma. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante, pero como ya sucede con cierta frecuencia aquí en esta ciudad, nuestra esperada ponente ya nos mandó un mensaje que se encontró con un tapón de tránsito y que va a llegar con unos minutos retrasados. Pero para ir dándole forma a esta transmisión, les he de decir que la doctora Ángela Kimura, que es licenciada en nutrición Ángela Kimura, nos va a hablar sobre una cosa muy importante. ¿Qué es lo que hace el nutriólogo o licenciado en nutrición? La gente piensa que ir con el nutriólogo nada más es ir para bajar de peso, y no, tiene muchísimas funciones. De hecho, es una orientadora profesional sobre la dieta que se debe seguir. Por eso es que le mandamos nosotros no nada más pacientes con sobrepeso, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con el colesterol alto, pacientes con el ácido úrico elevado o pacientes que necesitan una dieta especial en base a cierto tipo de alergias o intolerancia a alimentos. Entonces, el nutriólogo les da la orientación profesional sobre el tipo de alimentos que deben llevar y no nada más las dosis contando calorías, sino orientación específica sobre el tipo de alimentos. En medicina pues hay muchas áreas, una de ellas es la nutrición, y qué bueno que tenemos expertos ya en el área de nutrición, que hay nutriólogos, porque piensan uno que el endocrinólogo es el que lo va a bajar de peso o el experto en medicina bariátrica. No, aquí es un trabajo siempre en equipo, un trabajo en conjunto donde participa parte del médico, participa la trabajadora social, participa el orientador nutricional, y son muchos los que se van anexando a este programa para llevar una dieta adecuada al paciente. Entonces, pues qué bueno que tenemos, como le comentaba, profesionales en el área de la nutrición, y en este momento se va integrando con nosotros la licenciada en nutrición Ángela Kimura. Bienvenida. Hola, doctora Akaki, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este programa, gracias por la invitación. Y bueno, este tema lo presenté o lo quiero presentar, siendo que el próximo 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad. Y bueno, muchos de los cuestionamientos es, ¿y el nutriólogo se dedica únicamente a hacer dietas para bajar de peso? Y realmente vemos una ventana muy limitada de lo que hace el nutriólogo, pero realmente tiene muchas oportunidades de trabajar en muchas áreas, y de eso he querido venir a platicarles el día de hoy. Pues ya en la introducción estuve hablando de lo útil que son para nosotros los licenciados en nutrición. Comentaba que no, la gente piensa que no nada más para bajar de peso. Le digo, no, nosotros los utilizamos en pacientes diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, pacientes con desnutrición, pacientes con problemas de vitaminas, con problemas de proteínas. Y ahí es donde entran ustedes los profesionales para ayudarnos a resolver este problema. Adelante. Así es. Bueno, yo quisiera platicarles en experiencia propia. Yo cuando me integré a la carrera de nutrición venía con la mentalidad de rescatar al adulto mayor más importante de mi vida, que era mi abuela. Mi abuela murió de pancreatitis. Yo recién había ingresado a la Universidad Iberoamericana a la carrera de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, y pues, ¿qué puede saber una persona en el ingreso a la carrera de nutrición? Nada. Yo vi morir a mi abuela desnutrida, no le podían dar de comer absolutamente nada. Y bueno, eso impulsó todas mis capacidades y mis conocimientos, todo lo que estaba a mi alrededor para impulsarme y ver la clínica. Pero realmente un nutriólogo clínico no únicamente es aquel que está preparado para ver a los pacientes con enfermedades, también ayudamos a mantener
una alimentación correcta y adecuada durante todo el espectro de vida de las personas, desde que nacen hasta que se mueren, y pueden o no tener alguna enfermedad. Cuando todo esto pasó en los primeros años de mi formación académica en la universidad, pues pasé por un viaje maravilloso donde pude ver lo que era la química de los alimentos, cómo se componían, el por qué un alimento sirve para determinada patología y por qué otros no. También pude ver y aprender cómo se tienen que interrelacionar estos nutrimentos para manejar las patologías y cuáles interrelaciones de estos componentes, de estos alimentos, se contraponían y cuáles no. Y también durante mi carrera pude aprender a cómo estos alimentos pueden llevarse a través de la tecnología a formar estos alimentos industrializados que, bueno, muchos de ellos sabemos que no son muy saludables, pero hay muchos que valen la pena. Y esta tecnología, la forma en cómo la he visto crecer desde que estudiaba hasta el día de ahora es impresionante. Y cómo muchos nutriólogos no únicamente se dedican a la clínica, también se dedican a la tecnología de alimentos. Posteriormente, también me di cuenta lo que era la investigación. Y en este campo, las universidades, hace más de 25 años que estudié, era maravilloso la incorporación de una gran cantidad de nutriólogas a los campos de investigación clínica, que bueno, en ese entonces únicamente eran dirigidos a lo que era recién nacidos, el embarazo, la lactancia, que eran áreas importantes para la salud pública en México. Ninguna madre podía ser, no podíamos tener madres desnutridas y la mortalidad materno-infantil tenía que bajar y bueno, ese sigue siendo un punto importante en la salud pública. Pero la investigación clínica en ese momento en estas áreas eran importantísimas. ¿Y dónde cree que llegué a dar, doctor? ¿A dónde? A los neonatos prematuros. Ah, qué interesante. Fíjese, en ese entonces, o sea, se van a reír de mí todos los que me están escuchando, pero en ese entonces no habían fórmulas para recién nacidos prematuros. O sea, un montón de años. Y entonces mi proyecto se dedicó a obtener una leche extraída, las proteínas, de calostros humanos para formar complementos que se adicionaran a las leches de las mamás de los neonatos prematuros. Hacerlos crecer lo más rápido posible, que salieran más rápidamente de los cuneros y evitar muchos de los problemas por una estancia hospitalaria muy prolongada. Y sobre todo un problema importante en ese entonces era la enterocolitis necrosantes, que sabemos que es un problema del intestino muy grave en los neonatos prematuros. Y ahí empezó mi mi incursión a la investigación. Un proyecto precioso, lindísimo, pero nuevamente el fantasma de mi abuela no me podía dejar. Y vuelve a enfermar otro pariente mío. Y dije, bueno, este es un adulto, no toma leche, ¿qué hago, no? Entonces fue cuando tuve que incursionar a estudiar nutrición clínica en adultos. Y bueno, después de esta maravillosa etapa de investigación, decidí empezar una especialización, que en ese entonces era la única especialización avalada por la UNAM, en adultos en terapia intensiva. Y prácticamente es donde vi que existían formas de haber rescatado a mi abuela, porque la nutrición parenteral y enteral empezó a vislumbrarse en mi vida. Y la atención al adulto, no únicamente el adulto mayor, sino los adultos en general. Y ahí nuevamente mi experiencia fue una experiencia totalmente importantísima, porque toda mi formación fue en el López Mateos, en el ISSSTE, y bueno, nuestra base estaba en la terapia intensiva, que contaba alrededor de 10 camas, y de los 10 ingresos que teníamos, 9 morían. Entonces era como un shock. ¿Para qué tanto esfuerzo si finalmente no sobreviven? Y parte después, la segunda mitad de la temporada era visitar todos los pisos: el piso de geriatría, el piso de cirugía, el piso de medicina interna, y era la misma panorámica, los pacientes se desnutrían. Entonces se formó el servicio de apoyo nutricio. No sé, algunos de ustedes ojalá no hayan tenido la experiencia de tener un paciente hospitalizado, pero muchas veces estos pacientes tienen tantos problemas de salud que hay que alimentarlos de una forma que no es por la boca, no es por la vía oral, es por
por sondas, por catéteres que van directos a alimentar la sangre de los pacientes, que pueden ir directamente al corazón. Y esto requiere de un aprendizaje de un equipo multidisciplinario de expertos que sepan cuidar a los pacientes. Y ahí aprendí también lo importante que es trabajar en equipo. Esos equipos no en todos los hospitales, y le estoy hablando de hace más de 25 años, y lo que vivo hoy o lo que se vive hoy es que no todos los hospitales tienen servicios de apoyo nutricio con equipos multidisciplinarios. Los pacientes tienen que estar atendidos por un médico, una enfermera especialista, un químico, nutriólogos, inclusive hasta rehabilitadores, y ese es el equipo que tiene que sacar adelante a los pacientes. El simple hecho de poner una sonda, que además teníamos escasez de todo lo que se puede imaginar, sondas, que no está bien, y no está bien que lo comente, pero es historia, ¿no? Teníamos muchas veces que hacer las sondas hechizas, porque no las contaba el hospital, con el riesgo de que los balines se pudieran desprender. Con todos los riesgos, los pacientes los sacábamos adelante. Teníamos en ese entonces la desfortuna de no contar tampoco con los productos suficientes, por lo menos para la nutrición enteral. Entonces hacían los famosos licuados de todo lo que le puedas dar al paciente por una sonda, y era terrible porque la probabilidad de que estos se contaminaran era muy alta. Y fue después de mucho luchar y enseñarle a las autoridades administrativas de los hospitales lo que se podían ahorrar al implementar y contratar gente que pudiera manejar la nutrición en los hospitales, era muchísimo más alta de lo que gastaban en que un paciente estuviera mucho tiempo hospitalizado, desnutrido, con complicaciones, y la verdad para mí eso fue un gran aprendizaje. No únicamente aprender a tratar las patologías, me enseñaron a tratar a los pacientes, a ver que el paciente es único y que requiere cosas muy específicas y muy especializadas, y que el trabajo en equipo siempre es lo que va a dar los mejores resultados. Entonces fue esa otra de mis grandes experiencias en la vida, pero no se queda ahí la historia. También tuve la oportunidad de que, curiosamente, la industria farmacéutica dice, bueno, esta niña primero estaba con bebés, luego ahora con adultos, bueno, pues ¿qué no se queda quieta? Y la industria farmacéutica me llamó. Entonces tuve que ahora que aprender mercadotecnia, por eso hice la maestría en mercadotecnia. Y bueno, esta grandiosa compañía me enseñó la otra cara de la nutrición, que no está para nada en contra de la ciencia, sino están ellos para apoyar a la ciencia. Y fue así como fui incursionando al conocimiento de, ya sé los conocimientos de nutrición clínica, ahora, ¿cómo le hago para que todos los que se encargan de atender al paciente puedan aprender y puedan aceptar mis ideas y vean que esto funciona? Y bueno, fue también otra experiencia maravillosa, porque la mercadotecnia no nada más se va a aplicar para vender cosas, se aplica inclusive para vender el producto que es uno mismo como tratante. Y yo no sé usted qué experiencia haya tenido usted, doctora, a quien le enseñó marketing, porque es buen vendedor para sus pacientes, todos lo adoran. Pero eso es importante que lo sepamos también. Nadie nos enseña a vender el producto que es la salud a los pacientes. No es lo mismo que lleguen conmigo y les diga, pues ni modo, desde ahora se va a comer esta dieta que consiste en ensaladas, pollo, pescado, y lo siento, no hay tortillas. A empezar a meterme en la cabeza del paciente y ver cuáles son sus necesidades, si le gustan o no le gustan las tortillas, pues cómo le voy a hacer para que le guste el pollo. Y entonces eso me permitió acercarme más a mis pacientes en este momento de la vida. En ese momento lo utilicé muy bien para propósitos de la industria farmacéutica, pero ahora me permite vender mi producto, que soy yo, y vender no nada más yo, sino la salud que les puedo proveer a través de lo que me ha dejado el estudio y la enseñanza a través del tiempo con los pacientes que amablemente me mandan todos los médicos, incluyéndolo usted. Y eso, la verdad, me da mucho gusto, mucho agrado. Pero pues la vida también me ha dado muchas otras oportunidades, y me doy cuenta que la nutrición también abarca esferas más allá, que uno no puede realmente dedicarse a hacer todo. En la experiencia de nutrición clínica he visto que pues lamentablemente no tenemos suficientes lugares donde podamos tener especialistas en nutrición y riñón de manera formal. Existe el nutriólogo clínico, pero tiene que empezar a trabajar con pacientes
con determinadas patologías. El que se dedica más a ver riñón, bueno, se dice es nutriólogo de pacientes con insuficiencia renal. El que ve más casos de gastro, pues se inclina a gastro. El que ve niños, más a la pediatría. Pero como tal, no hay especializaciones dentro de la nutrición clínica, y esto hace que se disperse un poco de lo que es el nutriólogo en la imagen de los consumidores o de los pacientes. Uno de repente pensando, haciendo una encuesta, a ver, ¿tú qué piensas que hace un nutriólogo? Bajar de peso. Es lo primero que se les viene. Exactamente. Y bajar de peso es muy fácil, cualquiera lo hace, pero que no te enferme, esa es otra cosa muy diferente. Entonces, la nutrición, dentro de la nutrición también vienen un poquito enmascarados otros personajes que no dejan de ser importantes, porque son los que hacen el seguimiento a los planes de salud de las personas, que son los famosísimos coach. Los coach son los que no los quiero describir de esta forma, pero yo los veo los que van impulsando y echándole porras a que el paciente continúe con los planes que le manda el médico, que le manda el nutriólogo, que le manda el fisioterapeuta, y ellos están siguiendo, le están echando porras. Pero no necesariamente tienen la formación completa o de un médico, o de un nutriólogo, o de un rehabilitador, que son áreas totalmente diferentes a lo que es un coach. Entonces se pierde un poquito el valor de lo que es un nutriólogo. Y para eso, cuando uno va a un nutriólogo, pues tiene que verificar, pues por lo menos que esté titulado. Ya ve que ahora hay muchos problemas con que si tienen células de doctorado, maestría o licenciatura. Entonces, primero hay que estar bien informado de con quién se atienden. La segunda, la experiencia que tienen. Y siempre uno va a poder encontrar en las páginas de internet, que no siempre uno encuentra lo que quiere buscar, pero pueden encontrar cierta información. Entonces yo creo que es importante que la gente esté más informada y busque con quién se va a ir a atender. Los nutriólogos, por norma oficial mexicana, no prescriben medicamentos, no aplican ningún tipo de medicamento inyectado, untado, para nada. Eso no es un nutriólogo. Entonces es una de las características importantísimas que tiene que considerar la gente. Y la fórmula mágica, en caso que usted necesite bajar de peso, no hay fórmulas mágicas. Nadie lo va a bajar 10 kilos de peso a menos que se quiera desnutrir o le corten la pierna. Pero no hay fórmulas mágicas. Todo lo que suene mágico, no le crean. Esto es un proceso, lo que es la disminución de peso, que requiere mucha constancia, requiere mucho tiempo si lo quieren hacer de la manera correcta, y no es únicamente la tarea del nutriólogo, tiene que ir de la mano con su médico tratante. El médico tratante decidirá si a lo mejor, porque el problema también con el sobrepeso y la obesidad es que vienen acompañados de muchas otras enfermedades, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el cáncer, las enfermedades gastrointestinales. No es únicamente el sobrepeso y obesidad. Entonces, siempre el que vayan acompañados de su médico y su nutriólogo, y estos vayan siendo realmente teniendo una comunicación muy estrecha, es lo mejor que le puede pasar a cualquier paciente. Es cuando tienen los mejores resultados. Y no únicamente se trata de bajar kilos, sino qué tan saludable estás en el momento que te empiezan a tratar y cómo terminaste estando saludable, con menos cantidad de medicamentos, con una probabilidad de una vejez más exitosa o una extensión de vida inclusive, ¿no? Cuando hablamos de pacientes con cáncer, por ejemplo. Entonces es una área que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos y buscamos a un nutriólogo. Por ejemplo, doctora Kaki, ¿qué le gusta a usted cuando piensa, híjole, ahora a este paciente le falta la nutrición? ¿Qué piensa? ¿Qué necesita? Bueno, quiero comentar que para nosotros, bueno, yo soy internista y como tal, la función del nutriólogo es muy importante, porque nosotros lo que más vemos son diabéticos, hipertensos, dislipidémicos con sobrepeso. Y vemos muchos casos de una persona que dice quiero bajar de peso, tiene un poquito de sobrepeso, va y se mete al gimnasio, cree que haciendo ejercicio va a bajar de peso. ¿Y qué sucede? Que con el ejercicio les da más hambre. Y luego que con sobrepeso y ejercicio se dañan las articulaciones, entonces no va por ahí. Luego se meten en esas dietas mágicas que aparecen cada semana en las revistas esas de moda, que dicen esta es buena, y le andan intentando a todo, pero creen que llevando esa dieta 2 o 3 semanas es suficiente para lograr su objetivo, y no es cierto.
es todo un programa. Quiero comentarles que la licenciada Ángela Kimura, bueno, ya nosotros la vemos como doctora, pero porque tiene doctorado, pero es una persona muy muy reconocida, ¿eh? De hecho, este programa lo han escuchado en varios lugares, bueno, en Latinoamérica, porque nosotros tenemos este programa, lo subimos a la sede de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Y ya te llegó un saludo de Cristina Jiménez, que está en Paraguay, que es bueno, ella es médico que se dedica al metabolismo, y inmediatamente cuando mandé la información te manda muchos saludos. Ay, Cris, muchas gracias, sí, doctora. Y que te reconoce como una persona muy capaz y con mucho conocimiento. Pero, como les digo, en medicina, al internista nos interesa por eso, al cirujano le interesa, porque un paciente desnutrido tarda más tiempo en cicatrizar sus heridas, y al ortopedista le interesa porque un paciente con sobrepeso no va a mejorar de sus problemas articulares. Y yo creo que a todos nos interesa la buena función del nutriólogo, y por eso es que nos tenemos que apoyar en ellos. Nutriólogo no es una que se dedica a hacer platos ricos y sabrosos, no, es alguien que sabe qué necesita cada área, cada especialidad o hasta cada paciente, y le hace un plan de tratamiento, pero un plan de tratamiento para largo tiempo. Y tú, que eres una experta en esto, ahora que tuvimos el COVID tan fuerte, tú también te dedicaste a dar apoyo a los pacientes con COVID, apoyo nutricional, y la verdad te lo agradecemos mucho porque estuviste apoyando a muchos, y sobre todo, no les cobrabas, hiciste una labor de tipo filantrópica increíble, apoyando a los pacientes desnutridos con COVID. La verdad, aprovecho para agradecerte este gran apoyo que tuvimos. Y sí, como tú dices, la nutrición es importantísima en todas las áreas de la medicina, y no nada más de la medicina, en las áreas de la vida para tener una vida saludable. Y bueno, también quiero decirles que si alguno de ustedes tuviera que acudir a un nutriólogo o entra a un hospital, ¿qué es lo que pasa? No únicamente es llegar a preguntarle al paciente qué quiere, pollo o pasta, ¿no? Que es lo que veo que habitualmente me comentan mis pacientes, porque afortunadamente todavía no llegó a un hospital de paciente, pero y no, tienen que estar primero evaluados, sea en consultorio, sea en hospital, tienen que valorarlos. ¿Qué se valora en un hospital y qué se valora en un consultorio? En un consultorio se valora evidentemente la talla, el peso, la edad, sacamos diferentes índices y tenemos la posibilidad de tener básculas que determinen composición corporal, podemos ver cuánta agua, cuánto músculo, cuánta grasa, en dónde está almacenada, si viene con una sobrecarga de líquidos o con líquidos retenidos. En el caso del hospital necesitamos saber si es un paciente que tiene un riesgo de desnutrición de acuerdo al procedimiento que le vayan a hacer, como el doctor acá aquí menciona, ¿no? Si vemos que un paciente está con desnutrición y le van a hacer una cirugía importante, pues dudamos mucho que ese paciente tenga una recuperación pronta, y la extensión de días hospitalizado pues se va a alargar tanto que en ese se puede adquirir cualquier infección de las habituales en cualquier hospital y se convierte en un verdadero problema. ¿Qué más tenemos que valorar? Su química sanguínea, necesitamos valorar cómo están sus valores. Si nosotros vemos en los pacientes de consultorio que a veces no cuentan con esta química sanguínea, porque a lo mejor vienen recomendados por un médico, bueno, se les sugiere hacer una química sanguínea para estar oportunamente viendo que no tengan deficiencias, como por ejemplo una deficiencia importantísima es la vitamina D, doctor. Y por eso... en México tendremos mucho sol, pero somos deficientes en vitamina D. Fíjense ahorita aquí las personas, las que nos están ayudando en esta transmisión, se la pasan en un cuarto oscuro con foquitos. ¿Qué luz del día les va a dar, criaturas? Y así está mucha gente trabajando. Tenemos mucho sol, pero no sabemos cómo asolearnos. ¿Cuál es la forma correcta? Entonces, la cantidad de vitamina D es muy deficiente en la población mexicana, desde cosas tan insignificantes como eso. Y luego viene la problemática de, bueno, ¿estás bien nutrido? ¿Qué dice tu composición corporal? La sorpresa, bueno, no es sorpresa, ya es algo muy habitual, ver a los pacientes que vienen por debajo de las cantidades necesarias de músculo. Vienen sarcopénicos, que es la pérdida involuntaria del músculo. Y bueno, si antes hablaba a los 40 años, donde empezamos a perder músculo, cuando decimos, ay, es que ya no tengo piernas, ya se me acabaron las pompis, ya no tengo fuerza para abrir un frasco. Bueno, pues eso que pasaba a los 40 años ya lo veo en jovencitos
de 22, 25. Entonces me impacta porque si esta pandemia nos dejó encerrados y nos dejó sin músculos, o sea, sarcopénicos. Y ¿saben qué? Que el músculo es un marcador de salud. El músculo no nada más nos sirve para movernos, nos sirve para producir un montón de sustancias, son proteínas, que le van a avisar a muchas partes del cuerpo que tienen que desarrollar una función muy especializada. Y una que nos interesa a todos es que no nos arrugamos la piel si tenemos más músculo. Vamos a mandarle señales al hígado para que éste funcione eficientemente y no produzcamos energía. Vamos a tener la sensación de más saciedad porque el músculo le va a mandar impulsos al cerebro diciendo, cuando comas y comes proteína vas a sentirte más saciado. Vamos a tener la activación del sistema inmunológico simplemente por tener más cantidad de músculo. ¿Y qué hemos recibido ahora? Pacientes con una gran pérdida de músculo, y eso lo vemos en la composición corporal. Entonces es preocupante porque sin músculo y sin vitamina D, ¿qué es lo que empezamos a perder? El hueso. Y entonces decimos, bueno, pero si yo vendía 1.60, ahora ¿por qué mido 1.57, no? Y se viene hacia una cadena de factores. Sin vitamina D se empiezan a sentir más apático. Entonces, si usted se siente apático, sin ilusiones, ¿cómo dicen? Ojeroso, cansado y sin ilusiones, no es una canción, es una realidad. Le falta músculo y vitamina D para empezar. Y después ya vemos más marcadores y nos vamos adentrando. Parte de la valoración del estado nutricio implica también la fuerza, los medimos. No nada más que tenga músculos, y a ver, si es cierto que estás bien musculoso, a ver, vamos a ver qué tanta fuerza tienes. Y tienen que estar correlacionadas las variables, si no algo está pasando aquí. Y luego no nada más nos quedamos ahí, sino vemos su función digestiva. Está digiriendo bien, presenta síntomas de gastritis, le duele la panza, se le inflama el intestino cuando termina de comer. ¿Cómo evacúa? Es algo que no nos debe dar pena decirlo. ¿Cómo son sus heces fecales? ¿Va al baño frecuentemente? ¿Son bolitas? ¿Son tiritas? ¿Son explosivas? ¿Qué le pasa a esa evacuación? Porque a nosotros nos da muchísima información de qué es lo que está comiendo, qué es lo que está pasando en él. Y un paciente con una mala función gastrointestinal jamás va a bajar ni 1 gramo de peso. Entonces va todo uniéndose, toda la información, y luego venimos al recordatorio de 24 horas de lo que comió. Y a lo mejor podemos estar saltando de días porque los pacientes a veces engañan, como decían, pues los pacientes son mentirosos. Somos mentirosos a veces, Entonces tenemos que ir como que saltándonos en los días, a ver, ¿y qué cenó ayer? ¿Y el domingo qué se comió? ¿Y mañana qué tiene preparado? Y eso nos da una idea general de lo que está pasando en la vida del paciente, ¿no? Pues no me da tiempo de comer porque pues me quedo encerrada en esta oficinita y si me salgo se pierden las transmisiones. Entonces, pues me tomo esta latita, ¿no? Pero ¿y la fibra? ¿No? Entonces, vamos haciendo la fotografía del paciente así grandotota y vemos, uy, no, ¿por dónde voy a empezar? Y entonces, ya que valoramos al paciente, ya que vimos cuáles son sus hábitos de alimentación, ahora venimos a ver, ¿y cuáles son sus medicamentos que le mandó su médico? No voy al médico. ¿No? ¿Y por qué aquí me puso usted que está tomando probióticos, está tomando omega 3, está tomando el juguito de no sé quién? No, esos pues mi mamá me los dio. Y no, así no es. Ni siquiera un complemento se toma sin una indicación. No únicamente porque digan que sale la mujer rubia, guapísima, vital en la televisión, se los van a tomar o porque su mamá se los dijo. Tienen que valorarse. Y ahí es cuando, pues, intervienen todos los mensajes de la oficina y el internet y la dieta milagrosa y uno se lo cree. Entonces, por favor, hay que tener un poco más de juicio y abusados. Esto es un error muy común. Entonces, ya que vimos cómo están sus laboratorios, su composición, su recordatorio de 24 horas, si existe algún medicamento o no que puede interferir con algún alimento, porque hay medicamentos que no pueden consumirse junto con alimentos, si no, no le funciona el medicamento. Hasta eso tenemos que ver cómo está su sistema digestivo. Entonces empezamos a estructurarles planes de alimentación. Y bueno, todo esto tiene que estar adaptado a la vida del paciente. Y aquí sí, el último paso importantísimo, sí sabemos preparar menús ricos, doctora Kaki.
Sí, debemos preparar cosas ricas, que sean prácticas, que les llame la atención a los pacientes. De otra forma, los pacientes no se lo van a comer, porque el acto de comer también implica un montón de mensajes que tenemos en la cabeza hedónicos, ¿no? Desde la sopa tan rica que me preparaba mi mamá o mi abuelita, desde la carnita que me daba el tío que preparaba toda la semana. Todo eso viene en nuestra memoria y todo eso implica el acto de comer, lo que conocimos, lo que podemos comer y las necesidades. Por ejemplo, usted puso un ejemplo muy vívido, el que dice, sí, voy a hacer ejercicio, pero al hacer ejercicio efectivamente se mueren de hambre porque les baja la glucosa. Entonces tenemos que buscar algo para darles de comer antes de hacer ejercicio y otra cosa después para aumentar la fuerza. Dentro de un contexto de alimentación que les sea práctico, rico, divertido inclusive, ¿no? Porque no toda la comida tiene que ser seria. Y aquí viene mi comentario, y bueno, yo he estado en la industria, pero también estoy del otro lado de la industria. Y estos especies de sistemas de alimentación donde únicamente son polvitos y galletitas empacadas y ¿no? Muchas de esas tienen nombres desde dietas cetogénicas o dietas de muchos tipos. Son una herramienta que es muy cara de utilizar, que no son alimentos naturales, son fórmulas, complementos alimenticios y que si no los sabemos utilizar únicamente van a perder tiempo, dinero y bueno, qué tristeza porque no sé si ustedes los han probado, pero no son los más ricos del mundo. Ayudan momentáneamente y si es una persona especialista y que tiene una preparación en el uso de esos complementos, de esos alimentos industrializados, puede ser de alguna ayuda para casos muy específicos. Estamos hablando, por ejemplo, para un paciente con cirugía bariátrica, donde hay limitación en el consumo de alimentos porque le dejaron una reducción o una modificación anatómica en el estómago y en el intestino. Y al inicio es imposible que puedan consumir alimentos. En ese caso están bien indicados. Pero si estamos viendo una población donde puede comer comida natural, pues hay que fomentar ese tipo de alimentación. Y luego, después de todo esto, también mi incursión fue a la educación. Me faltan dos. Una va a ser la educación y uno para acabar, para que no los vaya a entretener mucho acá. No, adelante, tenemos tiempo. En la educación me encantó porque he tenido la oportunidad de dar clases. No doy clases con horarios estrictos, me gustan mucho los cursos cortos por la cantidad de trabajo que tengo. Pero me encanta convivir con la juventud y hasta uno aprende más porque tiene que preparar sus temas, porque quiere que sea divertido para los alumnos, porque tiene que estar actualizado y es algo que me fascina. Y realmente quiero decirles que hay muchas escuelas en este momento que están formando nutriólogos, principalmente en Guadalajara, en Mérida, en la Ciudad de México y en Monterrey, que son las sedes más importantes de formación de nutriólogos. Si hace falta mucho profesor más calificado, son nutriólogos que no únicamente enseñan o forman nutriólogos, sino también forman médicos en nutrición. Y es donde se abren las maestrías de nutrición clínica, que es donde yo imparto las clases eventualmente. Cuando se ve un año más relajado es cuando me doy el tiempo para hacerlo. Pero, pues, sí, ahí es un área interesantísima donde podemos y necesitamos más, ahora sí que más gente que esté presente, porque luego van a tener que seguir las especializaciones, no sé de qué forma se van a poder hacer, de nutriólogos en diferentes áreas, que es lo que hace falta hacer. Y bueno, la educación es un tema serio porque tiene pautas muy específicas para elaborar un plan de estudios. Los fabulosos sílabos, que es el ABC de qué vas a dar, qué temas, cómo se organizan, cuántas horas, cuál es tu objetivo, qué es el resultado que tienes que esperar, no lo hace cualquiera. Y tienen que ser tan perfectos para que logremos el aprendizaje de la gente que está perfeccionando su conocimiento en nutrición. Y esa es una área que estoy aterrizando junto con otra última área que les voy a platicar, que es la política. ¿Usted cree, doctor? No, qué barbaridad. Porque mi pensamiento ya fue un poquito más allá y decir, bueno, ok, yo estoy dando mi granito de arena,
de persona en persona, pero de persona en persona no voy a acabar con la desnutrición en los hospitales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces necesitamos hacer que las autoridades como que menearlos tantito, motivarlos a que volteen a ver a todos los pacientes hospitalizados y se den cuenta nuevamente que la desnutrición hospitalaria es un mal que aqueja a la sociedad, representa pues más del 50% de los pacientes están desnutridos y entre más desnutrición, más gasto va a tener el gobierno y no alcanza todo el dinero del mundo para solucionar los problemas de desnutrición, más aparte los nuevos pacientes que tiene la seguridad social en México para atenderlos, ¿no? Y bueno, eso es una parte importante. También enseñar a los médicos de primera línea, que son todos los médicos familiares y médicos generales, la parte de nutrición. Sin ellos y las enfermeras que ven este campo, vamos a seguir llenos de enfermos, y la nutrición verdaderamente que sí salva vidas. Y si estos especialistas, estos profesionales supieran los conceptos básicos y los pudieran transmitir de la forma más correcta, yo me imagino que en 10 años tendríamos, o 20 a lo mejor, tendríamos un panorama totalmente diferente. Entonces, ahora mi tarea es cómo convocar más voces para hacer que veamos a estos pacientes hospitalizados y a estos pacientes de primer contacto. Voy a empezar por los hospitalizados, pero bueno, esa es la trayectoria. Entonces, como verán, un nutriólogo, y les hablé de unas pequeñas áreas, todavía hay áreas más amplias de las que les podría yo platicar en este momento, pero es una experiencia que he tenido y bueno, espero que me alcance la vida para un poquito más. Pues casi como vas y te va a alcanzar, porque la verdad eres tú muy productiva y muy activa. Y referente a lo que es la nutrición, realmente lo que comentas es cierto. La mayoría de los pacientes se quejan en algunos hospitales de la comida. Llega la comida y no la quieren ni ver. Pero yo siento que es una comida hasta cierto punto balanceada, pero le falta el toque del gusto. Y nosotros que somos de origen japonés sabemos que la comida entra de primera intención por la vista. Si el plato es agradable, si es bonito, en Japón pues todos los platos parecen jardines, Así lo que es. se llaman los obentos, que te llevan una cajita donde va todo acomodado, y es un jardín, y tú vas seleccionando de este y de este. Eso es una maravilla, porque entra por la vista y se lo comen todo, ¿eh? Yo no he visto que dejen ahí nada más poquito, no, porque todo es delicioso. Yo de hecho ahorita voy a comer un ovento, ya lo tengo ahí en el consultorio, porque no lo voy y lo compro. Ya incluso a ella ya le traje en alguna ocasión un ovento. Es una comida completa en una cajita, ¿verdad? Entonces, porque entra por la vista. Entonces, desde que lo ves ya se te antoja. Tú lo has visto ahí en Japón, Sí. en el tren bala, los puestecitos. No, maravilloso. Nada más ve uno y no sabe cuál escoger, porque todos uno están, de cada uno, todos por están favor. bonitos. No, es increíble. Y entra por la vista, pero aquí es la labor también de los nutriólogos cuando tienen oportunidad también de darle una presentación agradable a la vista y obviamente al olfato y al gusto, que es lo que se trata de la buena alimentación. Así es, y fíjese que hubo una caricatura que utilizó en algunas pláticas donde es la gelatina Yellow en los años 40, me parece, y hago alusión a esto porque dice, el paciente se fue impresionado porque el hospital era de la más alta tecnología, estuvo atendiéndole el médico más prominente, una supereminencia, pero no se acordaba ni del nombre del médico, ni que, ¿sabe de qué se acordaba? De lo terrible que era la comida. Pero Yellow, de eso siempre se acordaba el paciente. Entonces, era una caricatura que nos muestra la realidad, ¿no? Sí. La gente, pues, no se acuerda más que de lo terrible que fue su experiencia en la comida. Y entonces, si nosotros empezamos a cambiar las cosas, no necesitamos grandes charolas, como dice usted, una presentación poquita, porque además los pacientes no tienen hambre. Entonces, no vale la pena que les sirvan piezas grandes, un caldo frío y finalmente se lo tiene que acabar la persona que acompaña al paciente y no el propio paciente, ¿no? Entonces no vale la pena. Creo que tenemos muchos esfuerzos y a propósito de eso, hay un japonés que se dedicó a la nutrición y que él realmente le dio mucho impulso a la preparación de alimentos en los hospitales y empezó a crear los carritos, estos donde ya vienen los obentos, como ustedes, la comida, la charola, específicamente para
el paciente Ángela Kimura de la cama 14, no únicamente dice cama 14, sino dice Ángela Kimura de la cama 14, que tiene los problemas de salud y que su dieta es hipo, ¿no? Y además viene perfecta. Y este doctor se dio cuenta, y por ahí tengo el libro y se lo voy a pasar, doctor, porque está interesantísimo de cómo él empezó a utilizar los alimentos funcionales en este tipo de carritos de comidas agradables. Y muchas veces lo que hizo al inicio es poner una especie como de restaurante en cada uno de los pisos para que los pacientes fueran a seleccionar lo que les gustaría comer. Pero eso sí, les ponían reglas. Tienes que comer uno de aquí, uno de aquí y uno de acá. O sea, una proteína, un carbohidrato, escoge el que tú quieras. Y de esa manera separaban, tenían que moverse, ¿no? Que eso es bueno. Y ellos podían escoger en relación a los colores, a su experiencia anterior de vida, de consumo de alimentos. Y eso fue un gran éxito. Y luego vino lo de los carritos térmicos, especializados. Y es una maravilla. Quien pueda lograr eso en las instituciones, bueno, va a ahorrar muchos gastos, porque quiero decirle que la comida cuesta, y lo que se tira de las charolas, en un estudio en Estados Unidos, en México no he visto ningún estudio de este tipo, el 60% se tira. Entonces sería un ahorro importantísimo y un gran beneficio para la salud de los pacientes. Entonces, quien pueda lograr eso dentro de la gastronomía clínica, en los servicios de cocina o de dietoterapia, como se les dice ahora, va a ahorrarle mucho dinero a los hospitales y va a mejorar mucho la nutrición de sus pacientes. Fíjate que yo tuve oportunidad de conocer el que se considera el mejor hospital de Japón, que es el hospital que depende de la Universidad Imperial de Tokio. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido y todos los pacientes cuando llegan se les pone un brazalete con código de barras y lo traen puesto. Allí lo que se busca, no les llevan a la comida a la cama se los llevan aquellos que están imposibilitados, pero en cada piso hay un área de comida, entonces tienen que parar, ir allí. A la entrada tienen que presentar en un lector su código de barras, caminan y sale su dieta para diabético, para hipertenso, para riñón, sale, y ya con su charolita van y se sientan, comen, se tienen que terminar todo, porque no son raciones exuberantes, son raciones tipo japonesas. El postre, acuérdate que el postre es una rebanadita, no es pastelote así, tipo Estados Unidos, no. Y tienen que salir y entregar su charola y volver a sellar de que ya comieron. Y llevan un control muy estricto de cómo están alimentando a los pacientes. No nada más cuántas pastillas le dan o cuántas operaciones, sino cómo está comiendo. A mí me impresionó la tecnología, y te estoy hablando de hace 22 años, Wow. Cuando fui a conocer ese hospital, muy importante. Y sí, allí también se preocupan mucho por la nutrición del paciente, porque paciente bien alimentado, paciente que evoluciona mejor, que cicatriza más rápido, que se recupera más rápido, que entra en actividad más rápido. Y es la labor de ustedes, muy interesante todo lo que están haciendo. Y también sé que vas a dar un curso dentro de unos días, a ver, ¿lo puedes anunciar? Si Claro que sí, a finales de mes vamos a tener un curso de alimentos funcionales. Todos los años hago un curso de alimentos funcionales y cada año hablo de diferentes ingredientes, porque son muchos. En este año tenemos, para empezar, un alimento funcional es aquel alimento que se consume de manera frecuente, pero cuyas moléculas de ese alimento tienen un efecto benéfico para la salud. Y en este caso vamos a hablar del aguacate, porque somos productores de aguacate, sí, ¿no? Y va a hablar una persona que está en la Universidad de Hermosillo, que es una universidad de investigación en tecnología de alimentos, muy estudiado. Queríamos invitar a otra que tiene la experiencia clínica, que hay un grupo muy específico sobre el efecto del aguacate en el síndrome metabólico. Pero él nos va a hacer el favor, como es alimento funcional, de estar con nosotros. Vamos a hablar acerca de la lactancia y tenemos un investigador que viene de la Universidad de Veracruz, que se ha dedicado a las moléculas específicas de la leche humana, sobre el desarrollo en los 1000 días
los primeros 1000 días de los niños. Vamos a tener también el avance de lo que es el omega 3. Mucha gente utiliza el omega 3 y no de forma de salmón, atún, sardinas, nueces y almendras, sino que empieza a consumir complementos, y para nosotros es importante que la gente sepa diferenciarlo. Los omega 3, para empezar, como les comenté hace rato en la vitamina D, ¿no? Una cosa es que se los tomen, pero ni siquiera saben qué dosis es la que se toma. El omega 3 está hecho por diferentes moléculas, 3 principales. Una de ellas es la que tiene que tener más concentración y no debe estar oxidada. Y muchos complementos no lo declaran, pero ya su omega 3, sus moléculas ya están tan oxidadas que el efecto terapéutico no existe. Y si fuera el consumo de alimento, ¿qué cantidad de alimento es el que se tiene que consumir? ¿En qué forma se tiene que preparar? ¿Y en qué patologías? Entonces, para nosotros es importante que la gente abra los ojos y diga, así es. Vamos a tener la participación, la mía también, para quien quiera irme a ver. Vamos a hablar acerca del hígado graso, vamos a hablar acerca de probióticos. Tenemos un nutriólogo extraordinario, el doctor Moisés Edid. Es nutriólogo, pero yo creo que no hay persona más preparada en probióticos que él y su relación con la clínica. Entonces nos va a hablar sobre el efecto de los probióticos en la salud. Vamos a hablar de las moléculas de la dieta mediterránea y cómo estos alimentos de la dieta mediterránea los podemos, hasta determinado punto, equiparar a algunos ingredientes de producción en México que pueden tener las mismas moléculas y tienen los mismos principios de función bioactivo en el organismo, reduciendo el peso, o más bien la cantidad de lípidos en el cuerpo, de grasas, la reducción de peso, cómo estas moléculas pueden evitar la sarcopenia, ¿no? La acción de la fibra, que sabemos que todo el mundo piensa fibra, ¿y en qué pensamos? En el comercial, ¿verdad? En el All Brand, pero no todas las fibras es ni Metamucil ni All Brand. Entonces, el descubrimiento de que las fibras son de muchos tipos y las bacterias en el intestino son muy selectivas. Hay bacterias que les gustan determinadas fibras, producen moléculas como efecto secundario y esas son las que generan los efectos benéficos en la salud. Entonces, tenemos que aprender qué fibra se come qué microorganismo para generar un resultado y tener los beneficios en determinadas enfermedades. Entonces, dentro de los temas estamos ahí, creo que va a haber alguien de pistaches, me parece, de la cúrcuma me parece que también vamos a hablar, pero pues debido al tiempo, bueno, nada más me dieron un día, malvados, pero cada año vamos a tener este curso, encantadísima. Quien esté escuchando este programa y le mando un mensajito al doctor Akaki o al programa, hay 2 becas, doctor, hay 2 becas, entonces con todo gusto les damos 2 becas, les va a encantar, es un curso lindísimo y lo preparamos con mucho tiempo y con mucho cariño porque nos gusta que la gente aprenda lo que come, eso es importantísimo, pero independientemente de este curso también les voy a decir otra cosa, por el Día del Niño sabemos que es hasta abril, pero en marzo, que son sus vacaciones, en la Semana Santa, otra vez en el consultorio, con todo gusto vamos a recibir para valorar a los niños de forma gratuita por este problema del sobrepeso y la obesidad. Los vamos a valorar sin costo alguno porque son las vacaciones de los niños. Y los papás, algunos tienen vacaciones, entonces los pueden llevar fácilmente, con todo gusto. Vamos a tener una pediatra que también los va a estar valorando con todo gusto y bueno, pues esas son las novedades que les tengo. Pues danos los datos de tu consultorio, Claro que sí, pueden llamar al 55 56 15 02 10. Otra vez, 55 56 15 02 10. Si quieren las becas o si quieren ir a que valoren a sus niños, que van a ser entre los 5 y los 18 años de edad, con todo gusto, de forma gratuita, ahí los vamos a estar evaluando. ¿Y el nombre de tu empresa y el domicilio, puedes decir? Es Nutrimental. El consultorio que está habilitado para hacer todos estos proyectos es en Avenida Río Miscuac, 36, piso 4, en la colonia Actipan,
casi Insurgentes. Y bueno, pues ahí con todo gusto los vamos a recibir. Pues muchísimas gracias, ya estamos sobre el tiempo, le agradecemos mucho, pero todavía hay muchísimo la participación de Ángela Kimura, experta nutrióloga, un orgullo para la comunidad japonesa, pero también, como les digo, a nivel latinoamericano es muy reconocida. Nosotros tenemos esa facilidad de ser líderes a nivel de Latinoamérica en medicina, y entonces nuestros profesores siempre son bien recibidos. Recuerden que en agosto damos un curso de médicos y nutriólogos de origen Nikkei, y también allí va a estar con nosotros dando alguna conferencia. Muchísimas gracias a la licenciada de nutrición Ángela Kimura por sus amplios conocimientos. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan cada semana, los martes de 3 a 4, y aquí seguiremos con el programa de En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, yo soy internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.